Bueno, y vamos a recibir ya como cada martes al doctor y médico psiquiatra y forense José Vera para hablar en este caso de este tema que tiene que ver con la esquizofrenia y su derivado, me decía el doctor, la psicosis. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Belén? Un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, hablamos de la esquizofrenia en particular, Claro, sabemos que es una enfermedad, pero esta debe ser tratada de manera médica. claro. En realidad, históricamente, la esquizofrenia no estaba a cargo de los médicos, hasta que aparece un movimiento revolucionario en Francia, donde la medicina se hace cargo de la locura. Porque si hablamos de la locura típica, esa es la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis. Hablamos de psicosis cuando hay una pérdida de contacto con la realidad. Y ¿Cómo la, se manifiesta? ¿Cuáles y son la, las y la características? esquizofrenia es una enfermedad muy relacionada a la psiquiatría, si uno puede decir que es la enfermedad psiquiátrica, y la- los hospitales psiquiátricos están llenos de esquizofrénicos. Sí, Eh, bueno, ¿y cómo aparece esto? sí. Generalmente aparece en el varón durante la juventud, aproximadamente a los 17, 18 años. En la mujer un poco más tardíamente. Y es una enfermedad grave, crónica, muy seria, que es motivo de estigma por parte de la sociedad. Sí. Y una persona, por ejemplo, un joven que está viniendo con sus estudios bien, que es brillante, aplicado, etcétera, de pronto cambia, se encierra, se empieza a mirar mucho en el espejo y, y se aplaza totalmente. Y a partir de ahí ya se puede volver una tragedia para los padres y para la familia. Pero esto no tendría que ser así. Pero suele ser así, de tal manera que hay que tomar ciertas medidas para eso. ¿Cuáles son los síntomas? Sí. Bueno, las ideas delirantes son unas de ellas, o sea, ideas que no tienen que ver con la realidad. Pero estas ideas delirantes son como desordenadas. Nosotros decimos no sistematizadas. ¿Por qué? Porque nos siguen una temática. Por ejemplo, tiene ideas místicas, Dios, Jesucristo, Jehová, etcétera, pero todo entremezclado también con ideas de tipo persecutoria. Me persiguen, fulano tal me quiere dañar, pero no es como una paranoia donde es solamente un tipo de idea persecutoria. Por Sí. ejemplo, me persigue el vecino o mi señora me pone los cuernos, sino que es todo mezclado. Son ideas así raras. Muy Además, difusa, muy sí, confusa, mejor sí, dicho. sí, claro. Y además sienten que le roban el pensamiento, este síntoma se llama robo del pensamiento, siente que su pensamiento se reproduce como con un parlante y que todos le escuchan, Sí. eh, siente transmisión del pensamiento, eh, y aparte de eso una conducta eh, inadecuada, desordenada, conducta muy desorganizada que puede tener excitación psicomotriz, o sea que se inquieta, pues, se puede volver agresivo o en otros casos muy pasivo, se queda dura como una estatua. Sí. Esos son los ciertos comportamientos que tienen. Y por otro lado están las alucinaciones. Las alucinaciones más frecuentes son las alucinaciones auditivas. El paciente siente que escucha voces y estas voces son como verdaderas, como que vienen del espacio, y además las alucinaciones suelen tener una característica que nosotros llamamos alucinaciones de tipo comando porque le ordenan hacer cosas. Por ejemplo, andar y robar o matarle a alguien o Claro, incluso suicidarte. actos de violencia Claro, también. pueden ser actos de violencia. Conste que hay que eh, decir algo, que generalmente los pacientes con esquizofrenia no son pacientes, no son las personas más violentas. Se puede decir que en términos de violencia tiene el mismo nivel de violencia que la población normal, aunque últimamente hay algunos estudios que discuten esto. Doctor, ¿hay algún estudio que determine si la esquizofrenia es hereditaria o uno está expuesto y cualquier persona puede, digamos, contraer esquizofrenia en algún momento? Claro,
Estudios hay numerosísimos. Y por supuesto que algunos atribuyen a factores genéticos, otros a infecciones intraútero, o si no, factores infecciosos o sociales durante la primera infancia. Pero en realidad, en todos los estudios, cuando se hacen estudios biológicos de los más sofisticados, se encuentran numerosas alteraciones, pero lo que no se encuentra es algo específico. Para la última clasificación de psiquiatría se pensaba encontrar algo, o con la genética misma, con el estudio del genoma humano, pero tampoco se encontró algo determinante. Se encuentran diversas alteraciones, en algunas personas cierto tipo de alteraciones, en otras. Entonces no se puede determinar con precisión, claro, hasta este momento cuál es la causa. Doctor, ¿y cómo podemos definir a la enfermedad, o sea, la esquizofrenia? ¿Es una enfermedad curable o tratable? Es una enfermedad más bien tratable, es crónica. Esto quiere decir que se extiende en el tiempo. Es más, el diagnóstico mismo luego es una cuestión de tiempo, porque hay que esperar unos 6 meses para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Puede aparecer con todos los síntomas que te dije y otros, por ejemplo, el problema al vestirse, la persona puede desnudarse, andar desnudo por la calle, eso que de pronto vemos esas personas desnudas por la calle, con seguridad que acto de exhibicionismo de repente. Claro, pero no es un exhibicionista en el sentido que busca exhibirse, claro, ante otro. Claro, no es inconsciente, no es consciente. Claro, esto es, así se desnuda, por ejemplo, un paciente me decía, yo sentía que me tenía que desnudar porque tenía que nacer de vuelta. Entonces se desnudó y salió a caminar por la calle. Y ese tipo de cosas. Y además, de pronto, hace un calor extraordinario y están con una ropa de invierno, o al revés, hace un frío tremendo y están desnudos. Ese tipo de conductas así inadecuadas. Pero la esquizofrenia tiene 2 tipos de síntomas. O sea, clasificamos los síntomas en 2 tipos. Los positivos, que son las ideas delirantes, las alucinaciones, los trastornos graves de la conducta, como excitación. Generalmente esos síntomas son fáciles de tratar con la medicación, pasan enseguida. Sí. Pero lo que queda es algo que llamamos síntomas negativos. Bueno, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque la persona, una vez que le pasa todos esos síntomas, que uno los medica y los trata y se reducen, sin embargo queda con una secuela que es la apatía, la falta de deseo. Es como que ven transcurrir el mundo solamente en un estado de contemplación. No le importa vestirse, no le importa casarse, no le importa... O sea, hay una alteración general, o sea, de las emociones... Claro, porque se altera la personalidad global. Y ahí es donde está el problema. Entonces, muchas veces, estos pacientes históricamente han sido depositados en los manicomios. Sí. Y manicomios se dice cuando... un centro de salud o una institución de salud se transforma en un depósito de enfermos. Sí. Y en el manicomio, ¿qué pasa? Está lleno de locos, entre comillas, que son esquizofrénicos, pero que mal vestidos, con la ropa donada, grande, que no cuadra por un Pero es una lado. Condición que ellos quieren, digamos, mantener, o sea, no se trata de cómo lo traten propiamente. Claro, por eso es que justamente las organizaciones de derechos humanos en materia de salud mental recomiendan que no existan manicomios, no los manicomios. E inclusive hay una disputa dentro de la psiquiatría sobre si los hospitales psiquiátricos deben existir o no. Porque el problema de los hospitales psiquiátricos, como se ha comprobado en muchos casos, es que se convierten en manicomios y no hospitales. Los hospitales tendrían que ser un lugar como cualquier otro hospital, claro, donde uno va, se trata y luego sale. Y sale enseguida. Sí. Pero fácilmente se quiere convertir en un depósito. ¿Por qué? Porque los familiares mismos... no pueden lidiar con la situación o no pueden lidiar o se quieren desprender, entonces le dejan y ya no van más a visitarle, sí, nunca se hacen cargo. Y en estos casos, los familiares, como en cualquier otra enfermedad, se tienen que hacer cargo de sus pacientes. Aquí, al menos en nuestro país, sabemos con el hospital psiquiátrico, casos de eso se ven seguramente a menudo en el lugar, doctor. Claro, el hospital psiquiátrico, por supuesto,
la mayor cantidad de gente, la mayor población son esquizofrénicos. Y nosotros tenemos algo positivo en el país, que el Ministerio de Salud cuenta con los mejores fármacos. Ahora, donde yo creo que hay un déficit, pero eso es difícil también, es en la parte de tratamiento psicosocial. Porque el tratamiento generalmente tiene que ser un tratamiento rápido solamente en los casos necesarios. Si es posible, no hay que internar. Ah, no. Si se interna cuando hay peligro para sí o para terceros o para los objetos, por ejemplo, ir a destruir o hacer algún acto de así, debido a la conducta desordenada. Pero una vez que uno controle eso, el paciente tiene que estar en su casa. Doctor, ¿hay algún grado de afectación fisiológica propiamente en lo que tiene que ver con la esquizofrenia? ¿O cómo se determina si el paciente evoluciona o involuciona de repente? Claro que hay afectaciones fisiológicas, porque te digo así como resumen, muchos aspectos están afectados. Los esquizofrénicos generalmente viven menos que las personas sin esquizofrenia. Sí. Con eso te digo todo. Viven menos, tiene una expectativa de vida menor. Claro, tiene una expectativa de vida menor debido a diversos factores. También en la población esquizofrénica el riesgo de suicidio es mayor. También. Y en el caso de las personas que padecen de esquizofrenia, estas personas son medicadas de alguna manera. Eso es, ¿la medicación qué hace? ¿Controla el estado? Y la medicación fundamentalmente controlan las ideas delirantes, controlan las alucinaciones rápidamente y la conducta desorganizada y otras cosas que pueden estar agregadas como trastornos del sueño. Eso se controla relativamente fácil, en forma fácil. Bueno, si las personas de repente ven que en la casa algún familiar de repente tiene alguno de los síntomas que usted citaba, los servicios públicos están a disposición. Claro. Está el hospital psiquiátrico, están los centros de salud que disponen de medicación adecuada. Y bueno, también se atiende en el Hospital de Clínicas, la Cátedra de Psiquiatría. Sí. Y hay que tener en cuenta una cosa, el 1% de cualquier población sufre de esquizofrenia. Eso es así, prácticamente no se ha podido cambiar. Los comunistas en la época de la Unión Soviética decían que la esquizofrenia en realidad era un problema debido a la enfermedad de la sociedad, pero ellos tampoco pudieron reducir en lo más mínimo ese porcentaje. Y si tenemos 1% de la población con esquizofrenia, quiere decir que en Paraguay, si somos 6 millones, hay 60.000 esquizofrénicos. La mayoría de ellos están sin tratamiento. Datos relevantes a tener realmente en cuenta, doctor. Le agradecemos muchísimo, como siempre, el tiempo y por aportar sus conocimientos en diversos temas. No, muchas gracias y un saludo nuevamente a la audiencia. Lo esperamos nuevamente el próximo martes. Bueno. De esta manera conversábamos entonces con el doctor psiquiatra forense José Vera en relación ya a esto que tiene que ver con la esquizofrenia y la manera que uno puede tratar. Sabemos que los servicios públicos están a disposición para aquellas personas que precisen de este tipo de tratamiento en particular. Con esta información hacemos una pausa, enseguida continuamos informando aquí en Paraguay Noticias.